Análisis venezolano con Unay Amenábar. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Análisis Venezolano, un espacio para tratar de entender la siempre compleja e interesante situación política, social, económica que tenemos aquí en Venezuela. Les saluda Unay Amenábar. Hoy vamos a conversar con Eduardo Páez Pomar, él es ingeniero y presidente de la Asociación Integral de Políticas Públicas. Bueno, cada vez más en Venezuela todo depende de las políticas públicas, desde la alimentación hasta la seguridad, pasando por la vialidad, los servicios básicos, todo lo que tiene que ver con el día a día de los venezolanos. ¿Podemos hacer un balance o un corte? ¿En qué momento nos encontramos en este momento en cuanto a políticas públicas? ¿Hay políticas públicas claras, por ejemplo, en Venezuela? ¿Hay planes definidos de hacia dónde vamos? ¿O termina siendo un poco la improvisación y la incertidumbre lo que termina marcando lo que es el diseño de nuestras políticas públicas y de nuestra vida en general? Bienvenido. Bueno, gracias por invitarme al programa. Yo creo que no hay improvisación, simplemente tenemos un gobierno que aplica como política pública el empobrecimiento del país. En la medida que hay más pobres, tienen más poder y tienen más control. O sea, eso es un plan, es un plan diseñado y concebido para que eso ocurra así. Como ocurrió en Cuba. Alrededor de eso se basa todo. Y entonces, mantener la infraestructura, crear nueva infraestructura, no es el interés del gobierno, porque permitiría que el país creciera y evolucionara. Pero eso vendría siendo prácticamente plantear ser el rey en la corte de los milagros, ¿no? En medio de la miseria, ser el que más poder tiene, que realmente es como poco atractivo, diría uno, ¿no? Bueno, es lo que hemos visto como resultado a lo largo de estos 17 años. Básicamente, amarrarse de la dependencia de la exportación del petróleo y más nada. El petróleo cae y vemos lo que está pasando ahorita. Y teníamos una inercia con la infraestructura existente, no se construyó nueva y ahora estamos viendo las consecuencias. Y estamos viendo además en muchos casos severos problemas en cuanto a mantenimiento de la que ya existía, ¿no? Aunque por allí en Caracas y algunas otras ciudades se han estado haciendo algunas obras algunos califican faraónicas, como en la autopista Vallecoche, como en la autopista Santa Cecilia, unas ampliaciones de vías, etcétera. Pero ¿realmente eso soluciona el problema o eso podríamos decir que es un aporte a lo que es la infraestructura vial del país? Bueno, si vamos al tema de infraestructura vial, prácticamente no se ha construido nueva infraestructura vial. Lo que se ha venido haciendo en Caracas ha sido mantener una sección constante en una o dos arterias viales, en este caso particularmente en las principales arterias viales que representan actualmente una especie de espina de pescado, porque todo converge en el alineamiento de los ríos Valle y río Guaire, en las dos vías, en la Vallecoche y en la Francisco Fajardo. Lo que se ha hecho es mantener la sección similar a todo lo largo de la Francisco Fajardo. Okay. Pero lo que se debía hacer, en vez de invertir fortunas en esta especie de espino de pescado, es crear anillos perimetrales de la ciudad. El único que está en construcción es la prolongación de la Cota 1000 al distribuidor Macayapa, que es el que une con la Caracas-La Guaira, que va muy lento, por cierto, y sí formaría parte de lo lógico que se debería hacer. Pero a la hora de invertir esta cantidad de dinero, yo hubiese preferido irme a la zona donde está el hipódromo de la Rinconada, hacer un distribuidor con la Vallecoche y un túnel y unir con Caricuao. Sí. Entonces, los vehículos que van para Caricuao, que actualmente van por la Francisco Fajardo, se desviarían ahí y no se concentraría tantos vehículos sobre la Vallecoche y la Francisca Fajardo. Lo que se ha invertido, o lo que se ha gastado, porque uno no termina de saber cuál es el término más apropiado para este tipo de erogaciones de dinero, ¿corresponde con el resultado que se ha obtenido, digamos, o se está gastando más de la cuenta? Le pregunto eso también en función, por ejemplo, de lo que han sido iniciativas como metros a ciudades satélites, como Guarenas, o otras iniciativas que tienen que ver con el metro de Caracas, como el Metrocable, el Metrotren, etcétera. Bueno, a nivel de transporte público, no solamente en Caracas, sino en varias ciudades del país, se han hecho inversiones cuantiosas para resultados muy bajos. En el caso de Caracas, había que, en vez de invertir tanto en el metro de los Teques o
o en paralelo con la inversión del Metro de Los Teques, había que hacer la línea 6, que era una línea paralela a la línea 1, y que era la que de verdad sobre la Rómulo Gallegos empalmaba con el metro de cercanía hacia Guarenas Guatire. Realmente eso no se hizo, sino se ha invertido en estructuras como por ejemplo el cabletren, con unos costos altísimos, porque el cabletren está costando 210 millones de dólares. Wow. Y apenas maneja 3.000 pasajeros por hora por sentido, cuando un metro pesado él cuesta mucho menos y maneja 60.000 personas por hora por sentido. O sea, estamos hablando de obras prácticamente para la vitrina, para mostrarlas, pero que realmente tienen muy poca efectividad en la solución de los problemas de la gente, ¿no? Eso es correcto. Y entonces, en vez de tener las dos vías paralelas, estamos haciendo teleféricos como el de San Agustín, que no cubre, o sea, tiene 5 estaciones, una población muy baja, los carritos están vacíos y costó también 160 millones de dólares. Entonces, la realidad es que había que invertir en las rutas troncales, y no solamente invertir en las rutas troncales, sino que la ciudad tuviese estaciones multimodales. Por ejemplo, en la Rinconada, que hubiese un gran estacionamiento, de manera que los vehículos que vienen de las ciudades dormitorios estacionaran ahí, tomaran la ruta superficial, el metro, etcétera. Como ocurre en otras grandes ciudades del mundo, ¿no? Como ocurre en Londres, como ocurre en Madrid, como ocurre en París, etcétera. Hubiese de empalme con el metro hacia Caricuao, con el metro hacia el resto de la ciudad, y también con el transporte superficial. Pero eso no se está haciendo, no se están montando estaciones multimodales, no se está manejando adecuadamente el sistema de transporte, y entonces vemos las saturaciones que vemos. Sí. Vamos a hacer una primera pausa, ingeniero, pero al regreso me gustaría conversar acerca de otros temas que también están siendo absolutamente sensibles para la población, que tienen que ver alimentación, que tienen que ver con medicinas. ¿Cómo está en ese sentido las políticas públicas? A cada rato vemos que surgen planes, que surgen iniciativas, que se establecen controles, y cada vez vemos las colas más largas, la escasez más profunda, las cantidades de alimentos, por ejemplo, que puede llevarse a la persona más reducidas. Y bueno, ¿de qué manera podría eso revertirse en aras de, por lo menos, estar tal como estábamos antes de que comenzara este proceso que se ha dado en llamar la Revolución Bolivariana? Estamos conversando el día de hoy con Eduardo Páez Empumar, ingeniero, y él es el presidente de la Asociación Integral de Políticas Públicas. Ya venimos con más de Análisis Venezolano. Análisis Venezolano con Unay Amenábar. Quality Engines te presenta estos modelos disponibles en su lote de vehículos. Toyota Camry 2012, 4 cilindros, radio con pantalla, 63,000 millas, un solo dueño, 0 accidentes, Carfax limpio, título limpio. Puede ser tuyo por $220 al mes. Toyota Corolla Sport 2013, paquete deportivo, rines de aluminio, 58,000 millas, un solo dueño, 0 accidentes, Carfax limpio, título limpio. Puede ser tuyo por solo $232 al mes. Volkswagen Golf 2012, versátil, bueno en gasolina, 60,000 millas, un solo dueño, 0 accidentes, Carfax limpio, título limpio. Puede ser tuyo por $193 al mes. Si mencionas este anuncio, te regalamos un set de alfombras y un GPS con la compra de tu vehículo. Recuerda, nosotros somos el banco. Si tienes crédito en Venezuela, tienes crédito con nosotros. Quality Engines. Ven a descubrir el Paseo de las Artes. Un oasis de buen teatro en Doral. Disfrute 7 obras breves en artísticos contenedores. Tenga contacto directo con sus actores más queridos. De jueves a domingos, a partir de las 6 de la tarde y por solo $5. El Paseo de las Artes, un espacio único en Doral. Baracars Rental Car. Alquila fácil, alquila seguro en el sur de Florida. Algunos solo te dan ofertas. Nosotros las mejoramos y te ofrecemos la mejor experiencia. Te incluimos seguro, GPS y la silla para tu bebé. Te buscamos y te dejamos personalmente en el aeropuerto. Ubícanos www.baracars.com, @Baracars en Twitter, Baracars Rental Car.
Delimperio.com, tu portal de entretenimiento. Todo sobre los mejores eventos en el sur de Florida. Entérate de lo que viene, porque en delimperio.com lo tenemos todo. Teatro, fiestas, conciertos, moda, música y cine. Búscanos en delimperio.com. En Instagram, @delimperio. Delimperio.com.